Un cordial saludo a todos ustedes. Sean bienvenidos a este evento programado por la Superintendencia, que tiene un propósito dentro de las labores misionales que tiene este ente de control. Identifico en el auditorio personas que por años hemos estado trabajando de manera conjunta en procura de garantizar bienestar y salud de la población de este país. Un reconocimiento especial a Sandra Morelli, quien fue la persona que por primera vez en este país colocó en la agenda del control fiscal la parafiscalidad de los recursos de la salud. Gracias por todo lo que el país te debe. Personas que están respondiendo por el aseguramiento en salud en sus diferentes formas. Identifico personas que desde hace años venimos aquí tratando de garantizar el derecho a la salud. Identifico a Pablo, Juan Gonzalo, Carmen Eugenia, Veda, Galo, Natalia. Son muchos años intentando hacer las cosas. José Fernando, que creo que es el único que no cambia de escritorio desde hace muchas temporadas. Pero estamos aquí en cumplimiento de un compromiso de país que ha sido impulsado por el presidente Gustavo Petro. Un compromiso que él ha suscrito con las personas más necesitadas y vulnerables de esta nación, con el propósito garantista de salvar vidas y brindar atención digna a estas personas, a sus familias. Personas que en su condición de vulnerabilidad, cuando enfrentan una necesidad o tienen una urgencia en salud, no tienen más posibilidad ni alternativa que acudir a los canales que ha dispuesto la Superintendencia para recepcionar ese tipo de manifestaciones. Manifestaciones que pueden ser desde un reclamo por una atención indebida o porque desean pedir una claridad frente a una atención que se les niega, o una queja contra alguna persona que no le facilita el acceso a un servicio, o una denuncia ante un hecho que consideran deben denunciarse. Eso también se complementa con nuevas metodologías de expresión de inconformidad. Son las súplicas de vida, que también estamos recibiendo nosotros. Y todas estas formas lo que desean es solución para evitar dramas personales o familiares. Detrás de cada queja, denuncia, petición o reclamo, hay un drama que se ve representado en un deterioro progresivo del estado de salud de una persona y afecta no solamente la individualidad de esa persona, sino la de su familia y en la colectividad, la de la sociedad en general. Por eso, para la Superintendencia, la queja o el reclamo que se hace a este ente de control es la forma que alguien tiene de gritarle al sistema que está inconforme con lo que está pasando, que se siente maltratado, que se le niega el acceso a un servicio, que se le está dilatando la posibilidad de recibir la atención que merece, o la negación a un procedimiento, un tratamiento al que tiene derecho a recibir. En últimas, entonces, ¿qué es el reclamo? El reclamo es la forma de expresar que a esa persona se le están violando su derecho a la salud. Hace 15 días estuvimos en Fundación Magdalena. Retomamos
en este semestre una metodología de acercamiento territorial con las personas que se denominan diálogos con la supersalud. Y empezamos a escuchar directamente de quienes asistieron las quejas que tienen. Allí, en un auditorio mucho más pequeño que este, llegamos a los 90 y pico de quejas. Y esas quejas, por las motivaciones que antes he relacionado, tuvieron como principal agente del aseguramiento no cumplidor del deber de garantizar la atención oportuna a un agente del aseguramiento, no del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino de un régimen especial. También hubo quejas de entidades del régimen contributivo, del subsidiado. Hace 10 días, después, estuvimos en otra ciudad. Estuvimos en Ibagué, con la misma metodología. Y allí hubo casos patéticos de personas con diagnóstico documentado de un proceso oncológico para ser resuelto, y su agente del aseguramiento, que corresponde a un régimen especial, no le garantizó la atención por 2 años. Por 2 años. Ya ayer iniciaron el tratamiento, porque le exigimos que lo hicieran. No hubo espontaneidad en el cumplimiento del deber, ni mucho menos celeridad en la atención pertinente. Estuvimos el viernes en Cali, en una audiencia pública organizada por el representante Alejandro Mondragón, aquí presente, y la carga de insatisfacción que fue manifestada a través de los asistentes concentró esta vez como principales agentes del aseguramiento en cuestión a 2 EPS del régimen subsidiado. Ayer estuvimos en Tumaco. Y en Tumaco damos la bienvenida al señor ministro. Adelante, ministro. Ayer estuvimos en Tumaco y el principal agente de aseguramiento sujeto de manifestaciones de inconformidad por los usuarios fue una EPS del régimen contributivo. Y hoy, mientras esperábamos el inicio de la reunión, me han escrito de parte de una ciudadana de este país que manifiesta una situación que se resume con estas siguientes 4 líneas. Mi tío prácticamente quedó ciego por negligencia de la EPSX. Voy a poner la queja ya. Esperé 1 año para que le dieran la cita y fuera de eso le suspendieron el tratamiento que venía recibiendo. No hay derecho. Esta es una EPS indígena. Los agentes del aseguramiento a los que no he nominado, pero sí he hecho referencia, uno del régimen especial, uno del régimen contributivo, uno del régimen subsidiado, una EPS indígena, sus representantes legales están hoy aquí con nosotros. Esa constante manifestación de inconformidad por parte de los usuarios deja en evidencia que hay una reiterada, sistemática y crónica forma de comportamiento intolerable por parte de los agentes del aseguramiento, violando el derecho a la salud. Por eso esta ciudadana coloca al final de la frase, no hay derecho.
sí, no hay derecho que se le esté respetando a estas personas. En el periodo que llevamos como superintendente, tal como he mencionado a varios de los que están aquí que llevan ese recorrido que hicieron Fundación, Cali, Ibagué, Tumaco, y que los veo aquí sentados y me han escuchado cómo progresa el número de quejas. Llevamos, ayer reportaba 1.240.000 en Tumaco. Ya hoy son, contabilizando, 1.300.000. Lo que quiere decir que cada mes 111.000 ciudadanos afiliados a esquemas de aseguramiento, sea del Sistema General de Seguridad Social en Salud, o sea, de regímenes especiales, manifiestan insatisfacción porque no se le garantizan sus derechos. Todas estas manifestaciones para nosotros son válidas y merecen, desde la individualidad de cada caso, nuestra atención. El común denominador, ¿cuál es? Que tienen un afiliador que en teoría les protege y les garantiza atención, y el otro componente de denominador común es la indolencia de un sistema que no responde frente a esta necesidad válida de atender a las personas. Por eso vamos a identificar bien para qué es que estamos reunidos nosotros hoy. No es que vamos a llamar a los representantes legales de los diferentes agentes del aseguramiento a decirles cómo es la nueva metodología de clasificación de riesgos para atender las quejas y reclamos de los usuarios. No, esto es mucho más profundo y se relaciona con la misionalidad de la superintendencia. Hay dos columnas. La primera, defender el derecho a la salud. Y la segunda, proteger el buen uso de los recursos públicos que se han asignado para el goce efectivo de ese derecho. Y hay unos antecedentes que no podemos descuidar. Hacemos parte de un gobierno del cambio. Permitir que se perpetúen condiciones como las que acabo de evidenciar y que fueron evidenciadas delante de los ojos de varios de los asistentes aquí en los diferentes escenarios que tuvimos en los últimos 15 días, es seguir en lo mismo. Y si hay cambio anunciado, tiene que haber cambio realizado. El concepto de la salud como negocio no va en este proceso de gobernación. Hay una transición del negocio a la salud por el derecho a la salud. Es un direccionamiento del mismo señor presidente, que concibe el derecho a la salud como la piedra angular para garantizar que Colombia se constituya en una potencia de vida. Sin salud no hay vida. Pero además de eso hay un marco normativo que a veces algunos actores del sector tienden a olvidar. Unos dentro de una amnesia selectiva y otros porque intencionalmente lo hacen. Nuestro marco de referencia para lo que vamos a hacer hoy es la Constitución Política del 91. Pero además, jurisprudencia de las altas cortes, especialmente de la Corte Constitucional, la sentencia T760 del 2008. Pero también hay un marco legal vigente, que es la Ley Estatutaria de Salud, o Ley 1751 del 2015. Solamente para recordar que hoy estamos aquí en este escenario en cumplimiento de una directriz de la Corte Constitucional
mediante la sentencia T760 del 2008, que impuso obligaciones específicas de cara a reducir el alto número de tutelas motivadas por negación de servicios de salud. Ministro, estamos cumpliendo con la Corte. Por eso, cuando ustedes ven ese titular, quiero explicarlo para que no haya malinterpretación de lo que allí se está diciendo. Supersalud más eficiente que una tutela para garantizar su derecho a la salud. Tú estuviste en 3 de los 4 escenarios que hemos estado últimamente, como responsable del aseguramiento en un régimen especial. Y la figura más argumentada por parte de los pacientes es el irrespeto por parte de las agencias de aseguramiento a los fallos judiciales ya generados en estrados a favor del reconocimiento de un derecho reclamado. Ignoran la tutela, ignoran los desacatos. Si no es así, controviérteme. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que las personas tengan acceso al servicio y reciban los beneficios a los que tienen derecho, no por una tutela que se interponga, sino porque tienen un derecho a recibir los beneficios que en muchos de los escenarios se evidencia no se está respetando. Pero resulta que en la defensa del derecho a la salud, primera columna misional de la superintendencia, se tiene otro componente. Y lo manejo en ese orden, porque para nosotros primero es la salud. Pero hay unos recursos públicos que están ahí envueltos. Y es que existe por parte de la superintendencia una obligación de garantizar el buen uso de los recursos públicos que se han dispuesto para el goce efectivo de ese derecho. Como a veces existe esa amnesia selectiva y en ocasiones intencional, yo me permito recordar de manera enfática la naturaleza de los recursos. Son públicos y como tal son sagrados en el uso para el que fueron destinados. Pero además son sujetos del control fiscal. Y hoy vamos a enlazar ambos componentes. Porque todo lo que se hizo históricamente para el reconocimiento de estos recursos como públicos, en condición de parafiscalidad, sujetos al control, obviamente, tiene que entrar a ser factor determinante en el respeto al derecho a la salud de quienes están afiliados a los esquemas de aseguramiento cuyos representantes hoy están aquí. Pero además estamos aquí porque estamos en sintonía con lo que miles y miles de personas han pedido en diferentes escenarios. Por un lado, que se revalore el sistema de quejas y reclamos de la actual superintendencia y sea un sistema más amigable, pero efectivo para el usuario. Pero también, en cumplimiento de esa sentencia de la Corte, pero de la misma solicitud de la sociedad, se requieren estrategias para evacuar de manera masiva y expedita las PQRDs que se tienen recibidas en este ente de control y que manifiestan riesgos de vida. Teniendo en cuenta esos antecedentes y habiendo mencionado qué es lo que se ha evidenciado con ese número incremental de quejas en cualquier esquema de análisis comparativo frente al año anterior, frente al semestre anterior,
aclarando que no es un sistema que está bajo crisis porque estemos induciéndola, como en algunas falsas narrativas de algunas personas han dicho. Lo que se evidencia de manera simultánea es que existe una lenta o nula respuesta por parte de los responsables del aseguramiento en garantizar la prestación requerida por los usuarios. Creo que 2 años para iniciar el tratamiento de un proceso oncológico es más que suficiente ejemplo, además de patético, para soportar lo que he aseverado. Tú estuviste en ese escenario y tuviste que fue así. Pero nosotros también, como superintendencia, tenemos que buscar un mecanismo que genere mayor celeridad en la resolución de todos estos reclamos, con unas respuestas que, además de oportunas, sean más eficaces. ¿Y por qué? Sencillamente porque aquí estamos los que respondemos por la salud de la población colombiana. ¿Y qué es lo que estamos evidenciando? Enfermedades y muertes evitables. Suficientemente ilustradas, documentadas, soportadas y verificadas. Tenemos casos que demuestran personas que no debieron llegar a estados patológicos porque nunca fueron sujetos de procesos de prevención ni de abordaje diagnóstico precoz. Pero también tenemos escenarios más crueles. Personas que fallecieron que no debieron fallecer. Ese tipo de circunstancia permite que nosotros nos obliguemos a proceder con este tipo de propuestas como las que vamos a anunciar en el día de hoy. Nosotros como superintendencia hemos identificado un altísimo número de quejas, reclamos, denuncias por, escuchen esta frase, porque vamos a ambientarla mucho en el día de hoy. Quejas, reclamos, denuncias, peticiones por denegación de servicios y denegación total del servicio, además de prestaciones tardías o incompletas del servicio solicitado. Y esta denegación del servicio, amables asistentes, puede traducirse en un detrimento patrimonial, en tanto y en cuanto el recurso público destinado para esa prestación no se aplica a su finalidad. Entonces vamos a dar las dos consideraciones. Por un lado, defensa del derecho a la salud y por otro lado, buen uso del recurso público asignado a aseguradores para garantizar el derecho a la salud de sus afiliados. Es suficientemente justificable, entonces, actuaciones como estas, donde queremos no dejar de reconocer la importancia ni la validez de la tutela, maravillosa herramienta constitucional que ha permitido que muchas personas hoy hayan salvado sus vidas ante denegaciones de servicios de sus afiliadores. No, lo que queremos es generar una respuesta más inmediata, eficaz y oportuna ante este tipo de reclamos. Es una estrategia salvavidas. Que los colombianos, si seguimos lo que se propone aquí, ya no tengan que acudir a la tutela para que le presten los servicios de salud, porque la superintendencia ordenará de manera inmediata la prestación de los servicios. Lo que hemos llamado de manera simple, tutelas cero. Y ahorita vamos a ver cómo es eso del ordenamiento inmediato de cumplimiento para prestación de servicios. Y también cómo es eso del impacto fiscal que se tiene frente a denegación de servicios. Nosotros el 22 de junio generamos una circular. Ustedes la conocen.
ha sido socializada y está en la web de la superintendencia, con el propósito de modificar y dar a conocer los nuevos términos de atención de los reclamos de la superintendencia. Este tipo de circular cumple con su función informativa, pero también con su función normativa de obligatorio cumplimiento. Y si bien va a haber más adelante una explicación metodológica de cómo es que es el proceso logístico, voy a adelantarme con algunas particularidades que deseo compartir con ustedes y ser yo mismo quien lo explique. Nosotros hemos generado una nueva clasificación del riesgo de los reclamos. Ahora hay 3 tipos de riesgos, con unos tiempos definidos de respuesta para garantizar el impacto pretendido por los usuarios. ¿Cuál es el impacto pretendido? Vida y salud para ellos ante las reclamaciones que tienen. Y por eso hemos caracterizado en 3 los tipos de riesgos. Reclamo vital, tiempo máximo para solución 24 horas. Reclamo de riesgo priorizado, 48 horas. Y reclamo simple, tiempo máximo de resolución 72 horas. Ya aquí hay un impacto benéfico para los usuarios frente a lo que venía dándose. Y es que el beneficio directo sobre los usuarios con esta reclasificación es que hasta ahora se le venían ofreciendo 2 opciones en el manejo de los reclamos. Los regulares, que tenían 5 días para ser respondidos, y los de riesgo de vida, 2 días hábiles para ese mismo efecto. Hoy hay un enfoque distinto, procurando la celeridad correspondiente. Desde la superintendencia, ustedes como vigilados tienen que saber qué pasa desde la superintendencia, que es su vigilante sectorial, las acciones específicas de inspección y vigilancia en ese aspecto, cómo eran antes de la nueva medida. Si el vigilado incumplía el término o no resolvía el reclamo, se generaban nuevos requerimientos. Si el vigilado incumplía o no resolvía la petición, queja, reclamo o denuncia, venía una medida cautelar. Y se efectuaban los traslados para investigaciones administrativas en la superintendencia correspondiente de nuestra entidad. Ahora el asunto es distinto. Se fortalece la instrucción frente a los reclamos con riesgo vital. ¿Por qué? Porque se cambia la plantilla de notificación o traslado de los vigilados y ahí viene, por orden de inmediato cumplimiento. La inmediatez en la atención negada es ordenada inmediatamente, se genera el proceso del reclamo. El reclamo se finaliza y de manera automática se genera la orden de inmediato cumplimiento. Obviamente, cuando el vigilado incumple la orden de inmediato cumplimiento, puede derivar en una medida cautelar de cesación provisional. Si el vigilado incumple el término o no resuelve el reclamo, vienen requerimientos de respuesta inmediata y se traslada a investigación administrativa. Pero hay un punto nuevo. Usted siempre ha dicho, ministro, que la plata de la salud es sagrada. Acompañamos esa posición. Por eso, en el nuevo esquema, los traslados también serán de manera periódica a la Contraloría General de la República por la denegación de servicios. ¿Por qué? Porque ustedes, como actores del aseguramiento, son sujetos a la vigilancia y el control fiscal de la Contraloría General de la República. Y hay recursos públicos envueltos ahí. Y en tanto y en cuanto esos recursos no estén cumpliendo su adecuada destinación y ejecución, se puede, a partir de lo que al respecto opine la Contraloría, configurar la figura del detrimento patrimonial. Entonces,
para los usuarios y para todos. Este tipo de abordaje tiene un valor agregado. Y es que desde el momento en que la Supersalud recibe y clasifica el riesgo de ese reclamo, se genera de manera automática la orden de inmediato cumplimiento al vigilado para que dé solución de fondo en el término de horas, dependiendo del riesgo. Y nos vamos a detener un poco con la relación de negación de servicios, traslado a Contraloría. Es suficientemente claro lo que nosotros hemos evidenciado frente al incumplimiento por parte de los diferentes agentes del aseguramiento. No se salva ninguno, unos más que otros. Ayer hubo 93 quejas en la ciudad o el distrito de Tumaco, en Nariño. De los 93, 38 fueron de una sola EPS del régimen contributivo. En Cali eran del régimen subsidiado. En Fundación era un régimen especial. En Ibagué, un régimen especial diferente al de Ibagué. Y hoy, una EPS indígena está siendo denunciada y con ella vamos a iniciar la metodología. Porque en un año no le dio cita al paciente. Entonces, se ha decidido hacer un traslado periódico de las irregularidades encontradas frente a la responsabilidad del asegurador a la Contraloría General de la República, de cara a que se establezca si se configura en esos hallazgos fiscales que ameriten, y aquí viene, ministro, la devolución del recurso al ADRES. Es decir, recurso entregado a la EPS, no utilizado en prestación de servicios, regresa al ADRES. Pero obviamente se generará un proceso de responsabilidad fiscal frente al asegurador que no cumple con el buen uso del mismo. Para ese efecto, he de proponer al vicecontralor, en ejercicio de funciones de controlor, verificar si la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, conocida como DIARI, de la Contraloría, tiene acceso a la base de datos de PQR de la Superintendencia. Y así, de esa manera, el ente de control fiscal verifica de manera directa, inmediata y automática si la denegación injustificada del servicio constituye o no detrimento patrimonial. O sea que mientras esta superintendencia se dedica a la defensa del derecho del servicio de salud, la Contraloría se dedica a verificar el adecuado uso desde el componente de control fiscal del recurso asignado al asegurador para cumplir con su obligación. Esto no es nuevo. Estamos en cumplimiento de una sentencia. Y lo que pretende todo esto es garantizar una efectiva prestación de servicios de salud. Ustedes recuerdan, ¿qué motivó la sentencia T760 del 2008? ¿Cuál fue génesis de esa sentencia? Un número importante de tutelas frente al derecho a la salud. Por eso impuso obligaciones no cumplidas aún, pero estamos empezando a cumplirlas frente a la reducción que deben tener las tutelas y provocar la atención expedita en la inmediatez ante el requerimiento del usuario. Existe ya una ambientación favorable por parte de los jueces de la República con esta medida. Y viene en un segundo tiempo una socialización con el ministro de Justicia y las altas cortes de este nuevo modelo de atención inmediata para poder verificar a futuro la reducción del número de tutelas. Estamos colaborando también a la descongestión del aparato judicial. En la medida que la atención se logre dar cuando se requiere, vamos a generar
mayor confiabilidad en quienes confían en nosotros y nos manifiestan sus inconformidades, peticiones, quejas, reclamos, porque se va a provocar la atención inmediata ante el requerimiento correspondiente. Lo que procuramos para hacer claridad frente al título de no más tutelas es una supersalud eficiente para que por medio de esta nueva herramienta se salven más vidas, pero también se use el recurso público asignado para el aseguramiento de la manera que es. Algunas ventajas que eso van a ver ustedes en el tutorial que vamos a mostrar. Ahora mismo no podemos identificar si cuando alguien manifiesta una inconformidad media o no una orden médica. Con este nuevo proceso identificamos si hay o no hay orden. Para los usuarios no requiere nada adicional a lo que ahora hay. Y las EPS no necesitan, sobre pretexto de poder cumplir con la orden inmediata, de ningún documento extra que tienen que pedirle al usuario. De manera de cierre a estas palabras, quiero concluir con lo siguiente. No estamos generando un cambio cosmético. Los cambios, si son cosméticos, no son cambios. Lo que queremos es un cambio realmente funcional, que procura, por un lado, un mejoramiento del relacionamiento del ciudadano con el ente de control. Porque es que ahora, como lo van a ver ustedes, el ciudadano puede hacer seguimiento de cómo va su reclamo. Inmediatamente lo pone. Verán por qué y cómo. Pero además estaremos logrando respuestas más oportunas, confiables y efectivas, de acuerdo con las necesidades que nos plantean. Dentro de la misionalidad, mejoramos nuestra defensa al derecho a la salud, pero también mejoramos en la protección de los recursos públicos asignados para el disfrute de ese derecho. En últimas, estamos generando más cercanía al ciudadano, más solidaridad con el afectado, mayor capacidad resolutiva de la superintendencia en el cumplimiento de estas labores misionales, pero mejoramiento de la credibilidad y la confianza de la comunidad en este ente de control. Yo creería que este paso que estamos dando a todos nos beneficia, porque así le damos transparencia al uso de los recursos, pero ante todo le damos prioridad al uso de los recursos en la atención en salud, y desde el control fiscal se garantiza que los recursos van a ser usados para la destinación que se le dio. Creería que he sido suficientemente claro de cómo va a funcionar esto, pero va a haber la posibilidad de resolver inquietudes que pueden ser manifestadas, y a la vuelta de los correos trataremos de absolver todas las que al respecto surjan, y es la metodología que probablemente se va a anunciar más tarde. Nosotros cumplimos con nuestro deber. Inspección, vigilancia y control. A nadie le gusta estar vigilado ni menos disciplinado. Pero nuestra actuación, cuando pasa por el control, tiene dos objetivos. Los efectos del control. Uno de carácter correctivo frente al infractor, para que ante la falta se evidencie la actuación del ente de control, pero uno persuasivo, y es para que los demás actores del sistema no incurran en el mismo tipo de error, porque se someterían al mismo tipo de consecuencia sancionatoria. Es lo que tengo para compartir con ustedes. Estaremos familiarizándonos con esta metodología, pero solamente para que vean cuál es el impacto
de esta medida. Estamos estableciendo la periodicidad de los traslados a la Contraloría. Se ha hablado de un enfoque bimensual. Estamos definiendo la caracterización del tiempo. Pero con este método que empezamos en la operación a recepcionar los reclamos, con esta metodología definida el 22 de junio en la circular, ministro, ya tenemos 13.000 eventos de denegación de servicio en el mes de julio. Será la Contraloría la que diga cuáles de esos obedecen a detrimento patrimonial. Creo que vamos a tener que abordar inicialmente los que son de riesgo vital, porque no podemos apabullar a la Contraloría con tanto trabajo que tendrían que hacer. Pero ya hay elementos suficientes como para que esto empiece a fructificar. Les agradezco su excelente atención y les invito a continuar en esta jornada que tiene varios elementos importantes para ser informados a partir de quienes continuarán después de mí en esta actividad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a dar continuidad a la presentación de la nueva clasificación de riesgos, los reclamos en salud. Riesgo vital, condición de clínica, como ya lo habíamos comentado en el audiovisual, que representa un riesgo inminente para la vida o la integridad de la persona. Los ejemplos que tenemos son las remisiones, ambulancias, paciente que el familiar llama a la línea e informa que presentó una caída y en la caída pudo perder el conocimiento. Toda esta información nos lo dan los propios usuarios. Riesgo priorizado, condición que involucra algún riesgo para la salud de la persona. Ejemplo, paciente con fractura cerrada, dolor de oído, cálculo renal. Estos son los pacientes vivos que llaman en el momento al centro de contacto o se acerca a algún punto de atención de la Superintendencia Nacional de Salud. Riesgo simple, condición que no pone en riesgo la vida del paciente. Ejemplo, viáticos. A la Superintendencia Nacional de Salud le llegan muchos reclamos por viáticos, por reembolsos, por incapacidades, por controles de consultas externas que la tienen programadas cada 3 meses y siendo cada 3 meses tampoco se las asignan. Los reclamos riesgo vital. Una persona cuya condición clínica representa un riesgo vital, es decir, podría fallecer si no recibe atención inmediata. Una persona que en caso de no recibir una atención inmediata presenta alta probabilidad de pérdida de miembro u órgano. O una persona que presenta una condición de salud que de no recibir el servicio requerido en el corto plazo podría presentar un rápido deterioro, poniendo en riesgo su integridad e incluso ocasionar la muerte. Bueno, estos son los cambios que vamos a ver en el aplicativo. Estos cambios ya están socializados con las áreas de cada uno de los vigilados. Ya esto no es nuevo para esa área, pero se los voy a poner en conocimiento a los representantes legales que a veces no tienen cómo ver este tipo de aplicativo y lo conozcan. Se ajusta la clasificación en términos de respuesta por semaforización en los reclamos de salud. La semaforización es una palabra muy usada en nosotros en la salud, ¿no? Entonces, riesgo vital, el verde. Sabemos que el riesgo vital debe ser solucionado antes de las 24 horas, hasta las 24 horas. Semaforización, verde, quiere decir que ha pasado el 50% de ese tiempo, que son 12 horas. El amarillo, que ya cumplió el tiempo, son las 24 horas. Y el rojo, el tiempo se acabó para darle solución de fondo al reclamo. Riesgo priorizado, que es de 48 horas. Verde hasta 24 horas. Amarillo las 48 horas y rojo después de 48 horas. Riesgo simple.
igual, ¿cuánto tiempo tenemos para el riesgo? 72 horas. En verde, antes de 36 horas, amarillo, entre 36 y 72 horas y rojo después de las 72 horas. En el aplicativo se ve una linecita que va cambiando de color. Todos los que lo manejamos sabemos cómo es el comportamiento. Los campos nuevos en este aplicativo, que es muy importante tanto para la Superintendencia Nacional de Salud como para los vigilados. Estos dos botones son importantes para las estadísticas. Muchos vigilados nos decían a nosotros, ¿por qué nos colocan este reclamo si el usuario no ha ido ante nosotros a radicar esa orden para autorización? Bueno, aquí tenemos estos botones. El primero, una orden médica. Esto no quiere decir que si el paciente no tiene la orden médica, no vamos a recibir el reclamo. El reclamo siempre se va a recibir. Es una obligación de la Supersalud recibir todos los reclamos. Pero para tener ya una estadística, si ese paciente tiene o no tiene orden, ya tenemos este botón. El paciente en varias ocasiones nos informa, quiero una cita con dermatología, pediatría, neurocirugía, pero no tiene orden. En este momento ya lo vamos a categorizar, no tiene orden, pero el reclamo se toma. El otro botón, presenta reclamo ante la EPS, que es lo que le estaba comentando. El paciente, por ser la Superintendencia Nacional más resolutiva, llega hasta nosotros primero, antes de acudir al vigilado, a colocar su autorización, su pertinencia de lo que necesite, sea exámenes, sea laboratorios, sea citas médicas, cirugías, y acuden ante la super. En este momento vamos a tener este botón para que ustedes identifiquen su usuario y pueda hacerles seguimiento de por qué no se acercó a ustedes. Y ustedes evidencien qué deben hacer y tomar las medidas necesarias para que esto no se vaya presentando. Instrucciones específicas para las CAPBs. Todo reclamo, según el tiempo de la caracterización del reclamo, debe ser solucionado de fondo. En el aplicativo que vemos, el usuario coloca un reclamo de entrega que no le han entregado 5 medicamentos. Le entregan 2 y cierran el reclamo sin completar la entrega de los 5 como fue el reclamo. No se puede cerrar, debe ser cerrada cuando la entrega sea en su totalidad. Igual para un procedimiento quirúrgico, cierran el reclamo con la valoración preanestésica, no lo pueden cerrar, tiene que ser con la programación del procedimiento. No podrán exigir al usuario ningún tipo de documentación, pues todo el mundo sabe que la barrera administrativa no se la pueden dar al usuario. Nosotros, los vigilados, deben hacer el trabajo que le corresponde. La respuesta deberá ser completa, clara y precisa. Informar al usuario que puede comunicarse con la Supersalud, autoridad o locales en salud. Pues la mayoría de ustedes, los vigilados, tienen hasta el audio, que cualquier inconformidad, comunicarse con nosotros o con los entes territoriales. Y reportar el inventario de reclamos, pues eso es algo que se ha venido haciendo y deben continuar haciéndolo. Las acciones de IB. De cara a las funciones de inspección y vigilancia, aquí tenemos un comparativo. Lo que se hacía antes de este cambio y lo que se va a hacer desde ahora. Bueno, ya tenemos la metodología, como le había comentado, tenemos un mes, ya saben y tienen conocimiento de lo que estamos haciendo y aquí les presentamos. Si esto es lo que se hacía antes con el vigilado, en el término de que resolvía el reclamo, se generaba requerimientos de respuesta. Si el vigilado incumplía o no,
o no resolvía la PQRD, se realizaba una medida cautelar y se efectuaban traslados para investigación administrativa. Estos 3 continúan también, pero se agregaron 2. El primero, que es la orden de inmediato cumplimiento. Los que manejan el aplicativo de reclamos de la Superintendencia Nacional de Salud saben que cuando se finaliza el reclamo que radica el funcionario de la Superintendencia de Salud, de inmediato les llega al vigilado esta orden de inmediato cumplimiento. El incumplimiento de la orden de inmediato cumplimiento también puede derivar a una medida cautelar de cesación provisional. Si el vigilado incumple el término o no resuelve el reclamo, se generan requerimientos de respuesta inmediata y se realizan traslados para la delegada de investigación administrativas. Y el último, que es el que acaba de explicar el señor Superintendente Nacional de Salud, se realizarán traslados de manera periódica, bimensual, a la Contraloría por la denegación de los servicios. A continuación les presento la circular mediante la cual la Superintendencia Nacional de Salud emite instrucciones de cumplimiento para la atención de los reclamos en salud. Esta circular, todos los que estamos aquí ya la conocemos, pero igual les muestro el enlace donde la pueden consultar. Parte operativa. Se recibe el reclamo, se radica el reclamo, instrucción de inmediato cumplimiento al ser trasladado al vigilado y comunicación al usuario. De inmediato sale tanto la instrucción de inmediato cumplimiento al vigilado y una carta que se le envía también al usuario en el mismo momento. En caso que venzan los términos, encontraríamos una denegación del servicio y este traslado va a ser bimensual a la Contraloría mediante acceso compartido. Aquí está el cronograma. Julio y agosto será traslado el 29 de septiembre y octubre el 30 de noviembre y diciembre el 31 de enero. El año entrante continuará esta periodicidad. El propósito de esta instrucción, que la ciudadanía acuda a la Superintendencia Nacional de Salud antes de acudir a instancias judiciales. Este propósito de este cambio en los usuarios del sistema de salud, que no tenga que acudir inicialmente a la tutela y así llegar a nosotros primero, sin perjuicio de que él pueda hacer su tutela. Esto es para que el usuario venga, nos consulte, para que nosotros podamos ayudarle a solucionar su reclamo de fondo. No importa qué tipo de reclamo sea, entrega de medicamentos, procedimientos, citas médicas, viáticos, recobros, traslados. Ustedes, como dijo el señor superintendente en estos diálogos, cada vez uno se da cuenta qué es la necesidad que tiene el ciudadano. Cada vez hay más necesidades. En estos sitios que empezamos con el señor superintendente a visitar, los municipios PEDET, uno se da cuenta que llegar a ellos es súper importante porque ellos no tienen acceso a los sitios web y siempre le agradecen al súper su asistencia a esos municipios. Mil gracias. Colombia, potencia de la vida.